Para poner tierra de por medio por sus malas calificaciones y un supuesto amor que no le convenía, los papás de Luis Guillermo Ruiz lo mandaron a Estados Unidos y en una noche de juerga y ebrios con un grupo de amigos se enlistaron al ejército para ir a luchar a Vietnam. A sus 81 años, Ruiz le contó a Eduardo Contreras las dramáticas consecuencias de una noche loca y las memorias. Para mí, Vietnam es una pérdida de tiempo, una pérdida de vidas inútilmente, un total fiasco. Sin embargo, cuando yo estaba allá, o creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba allá en Vietnam por una causa noble. El vuelo hacia Vietnam parecía una marcha fúnebre. Ese es uno de los recuerdos imborrables de Luis Guillermo Ruiz, más de 50 años después de salir del infierno de la guerra. El vuelo de San Francisco a Vietnam, a mí se me pareció como cuando uno va en una procesión al cementerio. Nadie hablaba, no se oía un ruido. ¿Cómo era el avión? Si me preguntas quién era mi compañero de vuelo por casi 10 horas, no tengo ni idea, porque todo el mundo era con la cabeza agachada, absorto en sus propios pensamientos. Ese lugar tan lejano de nuestro país al que llegó casi por azar, cuando era muy joven, se le quedó pegado en la mente. Hoy, con 82 años, lo recuerda mientras conversamos en su apartamento en Pereira. La guerra sirve para los que fabrican las armas se enriquezcan, no más. Lo único que Luis Guillermo había visto de la guerra eran las películas de John Wayne, pero la realidad de una confrontación como esa es muy distinta de un set creado en Hollywood. No me interesa ir a Vietnam, he tenido la oportunidad de regresar, no quiero, porque tengo sentimientos encontrados. Luis Guillermo Ruiz Pretel es colombiano, nació en Tolima, pero se fue junto a su familia cuando aún era un niño a Pereira. Creció en la zona cafetera y luego estudió medicina en Bogotá. Se enamoró perdidamente y descuidó la universidad. Perdió un semestre y su papá decidió mandarlo para Estados Unidos y enlistarlo en el ejército. Llegó en Navidad a Nueva York. Era 1963. Así inició la cadena de sucesos que lo pusieron al otro lado del planeta, peleando en una guerra ajena. Llegué a la casa de mi tía. No me dijeron el por qué yo estaba allá. Como a los 2 meses de estar allá en la casa, llegó una carta del ejército de los Estados Unidos. Entonces yo le pregunté a mi tía qué era eso. ¿Usted se fue de aquí sin hablar sin hablar una palabra en inglés? Entonces mi tía me dijo, lo que pasa es que su papá lo regaló al servicio, al ejército de Estados Unidos. Por eso es que usted tiene su residencia permanente en Estados Unidos. Entonces yo todo asombrado, pues no tenía ni idea de eso. ¿Usted no habló con su papá de ahí en adelante? No. ¿Por cuánto tiempo? Casi 10 años. Luis Guillermo, un joven en ese momento de 23 años que amaba la parranda, entró a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Allí aprendió inglés y una noche, una fiesta con amigos latinos, terminó con una apuesta increíble para enlistarse e ir a la guerra de Vietnam. Empezamos a tomar trago y nos dio la borrachera, se nos salió el patriotismo. Eso fue un viernes por la noche. Que el lunes de la semana siguiente, a primera hora íbamos a estar en la oficina de personal y todos nos íbamos a dar de voluntarios para ir a Vietnam. ¿Usted sabía lo que era la guerra de Vietnam en ese momento? Pues uno oye cosas o lee cosas, pero no, yo que me iba a imaginar que yo, un pereirano de aquí en Colombia, yo qué iba a hacer allá, no tenía nada que ver yo con eso. De todos, el único que terminó en Vietnam fue Luis Guillermo. Ese fue el peor guayabo de su vida. Pasó un mes y llega uno y dice, ¿cómo les parece que me mandaron para España? Bueno, pues ¿qué se va a hacer? El otro, no me va a creer, pero me mandaron para Puerto Rico. El otro, no me va a creer que a mí me mandaron para Hawái. Hasta el día de hoy, yo creo que esos desgraciados no se dieron de voluntarios para ir a Vietnam. Yo fui el único
idiota, que lo hizo y terminé en Vietnam. La primera sensación que le dio Vietnam a Luis Guillermo Ruiz Pretel fue la de un horno ardiente al que se le abre la puerta. Ese vapor que lo impregnaba todo, esa humedad que le pegaba la ropa al cuerpo, no la olvida más de 58 años después de salir de allí. En Vietnam existen los monzones, que cae agua 24 horas al día. Sin embargo, estamos hablando de una humedad del 100%. Llegó a una base militar en un pueblo pequeño, de calles sin pavimentar, llamado Bien Ho, muy cerca a Saigón, la capital de Vietnam del Sur y el centro de operaciones del ejército norteamericano. Uno no puede confiar en las personas que le están sirviendo el desayuno. No puede confiar en la persona que le lava la ropa, porque a uno le enseñan de que esa persona en cualquier momento lo va a atacar. Era muy común ver en la calle niños aproximarse a 5 o 6 soldados de Estados Unidos y lo hacen explotar para matar a 5 o 6 soldados. Lo mismo lo hacen con niños que con animales. Era un contexto difícil de entender para Luis Guillermo. La guerra de Vietnam fue un conflicto en medio de la Guerra Fría que enfrentó entre 1955 y 1975 al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados, la Unión Soviética y China, que la apoyaban con armas y suministros, y el gobierno de Vietnam del Sur y su principal aliado, los Estados Unidos, por evitar el avance del comunismo en Asia. El Viet Cong era una de las guerrillas más tenebrosas, más peligrosas, miedosas que ha existido jamás. El Viet Cong se amarraba por todos lados un lazo en el cuerpo. Entonces, cuando tú le disparabas, las vísceras no se salen porque ellos están atados. ¿Ok? Y siguen combatiendo. Eran tremendos. Había razones de sobra para temer. El Vietcong, una guerrilla comunista aliada al ejército regular de Vietnam del Norte, contrarrestaba el poder de fuego del ejército de Estados Unidos, aprovechando su conocimiento profundo de la selva. Evitaba la confrontación directa, fabricaba trampas con estacas y usaba armas no convencionales. Llenó de túneles la jungla y realizaba ataques sorpresivos camuflándose entre los campesinos. ¿Cómo es una guerra de estas dimensiones? Ok, le voy a dar una confesión. Yo nunca probé drogas. Y en Vietnam era muy común entre los soldados encontrar cualquier tipo de droga, opio, facilísimo. Mi droga, si puedo yo decirlo, es que yo siempre tuve a mi lado una botella de whisky. Mi desayuno era 3 o 4 cervezas. Porque si me ponía a pensar en dónde estoy, qué me puede pasar, me vuelvo loco. El choque cultural tampoco fue fácil de asimilar. Una vez, unos amigos y yo teníamos hambre y nos fuimos para el pueblito y pedí un pedazo de carne. Apenas terminé de comer, me dice, ¿sabes lo que acabas de comer? Yo sabía la respuesta, pero no quería darla. Sí, acabo de comer perro. Y eso fue lo que comí, carne de perro. Ahí mismo me salí fuera del restaurante a vomitar. La base de Bien Hoa fue el hogar de Guillermo por los siguientes 2 años. Era, sin duda, un lugar menos inhóspito que las selvas que parecían el mismo corazón de las tinieblas. Allí fue ascendido a sargento y trabajaba en labores de inteligencia. Luis vio muchas cosas de las que no le gusta hablar. Horrores de la guerra que quiere dejar atrás. Imagínate sentado en un helicóptero. Tienes a 2 prisioneros. Quieres que uno de ellos hable. Tú levantas a este individuo, lo pones en la puerta de un helicóptero, le das una media patadita y estamos hablando de 50 metros. Obviamente lo matas. Inmediatamente diriges tu atención al otro prisionero, sin necesidad de que digas una sola palabra. Ese empieza a hablar. La rutina en la base cambió drásticamente la madrugada del 31 de enero de 1968. Rondas de cohetes y morteros empezaron a golpear la base aérea. Ahí explotó el infierno. Eso es tremendo. A uno nunca se le olvida eso. Cuando están adentro, pues defiéndase quien pueda. ¿Y qué hizo usted? Disparé varias veces
No sé si le di a alguien. Todo era oscuridad. Sí, no tengo la menor idea. Pero sí te puedo decir que al día siguiente vi cientos de muertos o de personas que murieron contra los alambres de púas. Otra cosa que se usó esa noche fue el napalm, que son bombas incendiarias. Entonces todos estos cuerpos estaban totalmente carbonizados. En los siguientes días en Vietnam nunca recobró la tranquilidad. El asedio era permanente mientras el horror de la guerra se extendía por el país. Bombas de napalm incendiaban la atmósfera, quemando todo a su paso. El único refugio de Luis era el licor. Yo estaba convencido que iba a ser un alcohólico. Las heridas en la mente de muchos excombatientes hicieron que sufrieran estrés postraumático y que otros perdieran la cordura al regresar a sus casas. En la mente empieza a recrear episodios que tuvieron en Vietnam y ven a personas común y corriente, pero en su mente ven a personas de Vietcong. Y entonces el instinto es que se creen que están todavía en Vietnam y empiezan a disparar. A finales de 1968, la guerra de Vietnam terminó para Luis Guillermo. Regresó a los Estados Unidos y se fue a vivir a Massachusetts. Se casó y formó una familia. Acá tienen 15 años Sí. y acá 65. Gracias a los pagos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos como veterano, se graduó de ingeniero en el Newbury College de Boston. ¿cuántos años más lo acompañó su papá después? Como unos 5 años más. Mi papá murió aquí en Colombia. Yo vivía en Estados Unidos. Sí. Nunca pude ir a su funeral a Bogotá. En 1972, la imagen de una niña vietnamita de 9 años, corriendo desnuda y llorando por las quemaduras que le produjo el napalm, le dio la vuelta al mundo. Su autor ganó el premio Pulitzer. El título de la fotografía fue El terror de la guerra. Ese horror y la barbarie vivida en Vietnam motivaron marchas de protesta en las calles de Estados Unidos, mientras el número de bajas y los jóvenes con problemas psicológicos crecían. En 1973, las tropas americanas se retiraron de Vietnam. Se firmó un acuerdo de paz en París, pero 2 años después, el Vietcong derrotó al gobierno débil de Vietnam del Sur y unificó el país bajo la bandera comunista, que perdura hasta hoy. Es la mayor derrota en un conflicto bélico de Estados Unidos hasta la fecha. Yo nunca me iría para otra guerra. Eso no tiene sentido. Hoy eres mi enemigo más grande del mundo y mañana estamos cogidos de la mano. Vietnam fue una carnicería. Además de los muertos que combatieron en ambos bandos, se calcula que murieron entre 1 y 2 millones de civiles en el conflicto. Luis Guillermo lo repite hasta el cansancio. Vietnam es un recordatorio cruel que no debería repetirse jamás, y es sin duda el peor trago de su vida. Sobre Vietnam lanzaron alrededor de 7.5 millones de toneladas de bombas, la mayor cantidad registrada hasta hoy en una guerra. El libro Un pereirano en Vietnam cuenta todos los detalles del soldado Ruiz, que acaba de cumplir 82 años. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.